Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? De nuevo conectando en esta nueva edición de especial, una edición especial porque hoy es viernes de Un té con Marta y Mar. Normalmente sabéis que estamos los jueves a partir de las 4 de la tarde, pero hoy como tenemos un tema tan interesante, pues nos ha dado para dos sesiones. Y esta es la parte 2 de lo que empezamos a hablar ayer, que es el tema de las hormonas femeninas a partir de los 40. Ahora os hacemos un resumen de lo que hemos hablado ayer y continuamos con lo que nos queda por añadir. Entonces, antes de nada voy a dar paso a Mar para que se una a esta sesión. Empezamos. Saludo ya a las que os estáis uniendo. Hola Paloma. Merche. Hola Buenas Mar. tardes. Ahí estás. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Viernes. ¿Bien? Hoy es Viernes. viernes. Es verdad, estaba diciendo que hoy es un poco sesión especial, ¿no? Que normalmente estamos los jueves de 4 a 5, pero como este tema requería ah, más tiempo extra, pues aquí estamos haciendo un día más, ¿no? Que Muy es hoy bien, viernes. muy bien. Importante que quede claro el resumen de toda la información que diste ayer, que es mucha. Ujú. Y vamos a ver por dónde nos llevan nuestras compañeras A y ver, compañeros. tengo aquí aún todavía preguntas, recuérdamelo si me olvido, que quedaron sin contestar de ayer, pero porque creo que es más, bueno, es más acertado que lo hagamos hoy, porque muchas ya se contestarán a medida que compartamos la información que tenemos prevista para hoy. Pero bueno, aún así tengo aquí varias que me gustaría responder antes de terminar la sesión de hoy. Muy bien. Entonces, resumimos un poco de lo que hablamos Venga, ayer. venga. Vale, dime tú de qué te acuerdas, de lo Buah, que de lo que hablamos, me lo que más te acuerdo. impresionó. Pues bueno, empezando por el tema de lo que tú llamabas narrativa, que yo lo llamo Mm, creencias, pero que es lo mismo, que ujú. yo lo comparo un poco con el tema de la adolescencia, ¿no? Como madre que soy de un adolescente, que estoy alucinada, que se ha unido a nuestro té, Dios mío, gracias. ¿Qué me dice? Ah, sí, Sí, aquí sí, está. ahí está. Ay, hola Pues, Marina. pues claro, por ejemplo, con el tema de la adolescencia, ¿no? Te dicen, uy, ya verás, es horrible, guau. Entonces tú ya llegas con eso de que es horrible, ¿no? Y lo que hablábamos de la menopausia, ¿no? Ya verás, es horrible, se te va a poner un cuerpo así, vas a tener mucho calor, vas a Mm, estar de mal humor. Y entonces, claro, ya entras pues creyendo que eso va a ser así. Y cuando crees que una cosa va a ser así, pues te comportas sin saber muy bien cómo, acorde con lo que tú crees, ¿no? Entonces, de eso es de lo primero que me acuerdo. Y después de las hormonas, que claro, parece que solo tengamos estrógenos, ¿no? Porque ahora con la menopausia tenemos mm. menos secreción de estrógenos, porque ya se nos acaban los folículos, con lo cual los ovarios dejan de producir, pero hay otras hormonas que no son reproductoras y que tienen muchísima importancia, como el cortisol y la insulina. Qué ¿Y qué más? maravilla. ¿Qué más? A ver, No, cuéntame. no, esto es para mí lo más importante de ayer, o sea, explicar un poco por qué estos dos aspectos, tanto las creencias o la narrativa, que pueden dar lugar a una serie de síntomas que en realidad a lo mejor no tienen por qué darse, y después está el asunto de otras hormonas, porque hablamos un poco de qué son las hormonas, todas las cascadas hormonales, cómo las cascadas hormonales empiezan, que es el director, ¿no?, de toda esta danza hormonal es el cerebro, es el hipotálamo, es la pituitaria y cómo están todas las hormonas relacionadas, con lo cual o sea, no es cuestión de enfocarse, solo es, me faltan estrógenos, ya no tengo progesterona, o Se tengo acabó, mucha testosterona, ya está, se sino acabó. que hay otras hormonas que están interrelacionadas y es efectivamente el cortisol y la insulina, hay más, pero estas son las más, digamos, las que interactúan de una manera, en nuestro caso, que nos puede producir más pues, desazón o problemas o malestar. Y es ahí precisamente en el equilibrio de estas hormonas cortisol e insulina donde podemos hacer más, donde tenemos más margen de maniobra. Es precisamente ahí donde van dirigidas las actuaciones, las recomendaciones que yo voy a hacer hoy y que haremos de una manera más, digamos, en profundidad y explicaré todavía más en el reto o en la propuesta que yo hago para las que lo queráis hacer, que es un reto, se llama el reto 10 y especial hormonas, y es experimentar, o sea, poner en marcha y experimentar una dieta cetogénica, y ahora veréis por qué, y empezar a poner en marcha el ayuno intermitente,
que también veréis por qué, ahora lo mencionaré, para precisamente actuar a estos niveles de cortisol e insulina, reducir estas hormonas para que tengamos una danza hormonal más suavecita, no tan, bueno, no a lo mejor tan expresiva o tan contemporánea, sino más suave, ¿no? Que es de lo que se trata. Y después también recordamos que, aunque esto es importantísimo en esta época de transición, cuando todavía no tienes la regla, que hay cambios ¿no? de ciclo y demás, pero que aunque ya se haya retirado la regla, estas recomendaciones son, vamos, a mí me parece imprescindible para mantener una buenísima salud física, mental, emocional para el resto de nuestra vida, o sea, hasta que duremos, pero que duremos en buenas condiciones. Esto para mí es muy, muy importante. Exacto. Hablamos también de la relación del colesterol y el estrés, el estilo de vida como un todo. Y hablamos de las grasas, ¿no? De cómo estábamos siempre viviendo preocupados por el colesterol y tomando todo productos descremados, desnatados, para no engordar, y cómo es un cambio de paradigma completamente al revés. Completamente el cambio de paradigma es una de las cosas que decíamos ayer. ¿Qué hacemos mal o qué estamos haciendo mal en esta, digamos, vida moderna que contribuye a que tengamos más síntomas o más malestar? Pues una de las cosas que mencionábamos era precisamente esta obsesión con quitar grasa. Y esto supone, si quitas grasa, para que sepa bien, tienen que añadir azúcares de un modo u otro, y esto lleva a ese problema que mencionaba antes de exceso de insulina, desregulación de los niveles de insulina, la necesidad de tener hambre y de picar constantemente. Eso está relacionado con estos cambios bruscos de insulina. Y esto es un estrés fisiológico para el cuerpo, con lo cual también aumenta la hormona cortisol. Entonces, esto es lo primero que vamos a hacer, es estabilizar esos niveles de azúcar, de glucosa, y lo vamos a hacer a través de una dieta cetogénica, que es una dieta rica en grasas. O sea que aquí sí que va a haber cambio de paradigma total. Para muchas va a ser, le va a petar el cerebro, porque diciendo cómo es posible. Bueno, tú ya lo has experimentado, porque en el detox, por ejemplo, no es una dieta cetogénica, pero es bastante baja en hidratos de carbono y desde luego en azúcares refinados. Y ahí ya ves las diferencias, ¿no? Ya ves cómo esto que al principio nos parece imposible, de no picar entre horas y comer 3 veces al día como mucho, o incluso a veces menos, pues se hace, pero no porque tengas que hacer un esfuerzo, sino porque realmente tu cuerpo no te pide comer 5 veces al día, porque no estamos diseñados para esto. Ya, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que hace muy poquito nos decían que había que comer 5 veces al día. No, y lo siguen diciendo muchos nutricionistas. Y es como todo, hay situaciones particulares en las que sí es necesario, pero porque ya hay una desregulación de este sistema. Entonces, hasta que se pueda volver a equilibrar, hay que estar ahí. Hay muchas situaciones en las que es necesario. Lo que quiero decir es que nuestro organismo, como seres humanos, no está diseñado para comer tantas veces al día, sino, es lo que decíamos ayer también, el respeto de los ritmos circadianos, de dejar que el propio cuerpo se autolimpie y esto se hace entre comida y comida, se hace por la noche. Entonces, esto también es uno de los aspectos importantes, que respetar estos ritmos biológicos, ¿no? Nuestro reloj biológico. Y ayer nos quedó un poco, bueno, lo mencionamos así de paso, ¿no? Pero creo que nos quedó un poco, y me gustaría incidir sobre esto porque es importante, el tema precisamente de los horarios y de acostarnos tarde. Acostarnos tarde, el estar expuestas a la luz azul de todos estos maravillosos aparatos con los que contamos ahora y que nos sirven para muchísimo. Pero, como digo, nuestro diseño como seres humanos no acepta esta exposición constante a estas luces en el acostarnos tarde, porque esto interrumpe nuestro ritmo biológico, que es que durante el día se activa a través de la luz que entra a través del ojo, y es cuando tenemos una actividad, hacemos cosas, comemos, gastamos esa energía, y a partir de que ya la luz del sol se va, el cuerpo, a través de hormonas, y ahí entra, por ejemplo, la melatonina, empieza o debería empezar a prepararse para descansar. Entonces, nosotros pensamos que dormimos y el cuerpo no hace nada, pero que va, es precisamente cuando el cuerpo sigue haciendo
y haciendo en el sentido de que lo mismo, se autolimpia. Esto es la razón por que le han dado, no me acuerdo del nombre, es un científico japonés, le dieron el premio Nobel no hace muchos años, hace 2 años como mucho, sobre la autofagia, ¿vale? Y la autofagia no es más que autofagia es comernos a nosotros mismos y es lo que hace el cuerpo durante la noche, autolimpiarse, comerse las células, los tejidos que están dañados, sacar todas esas o procesar esas toxinas y limpiarnos y refrescar y fijar la memoria. Es por la noche que se fija la memoria, se consolida todo el aprendizaje que hemos hecho durante el día. O sea, que estudia por la noche, Marina, si todavía sigues ahí, no, es mejor que te levantes temprano por la mañana. Y todo esto, claro, si nosotros interrumpimos este ritmo biológico para el que estamos diseñados de serie, o sea, estamos diseñados así, pues entonces, claro, es cuando vienen los problemas. Entonces, no, resumo, dieta baja en grasas, nos acostamos tarde, cenamos tarde. En España esto es un gran problema, para mí un gran problema. Cenamos tarde, nos acostamos con la cena todavía aquí. Nos acostamos tarde, ya han pasado muchas horas desde que se ha hecho de noche. Y es importante, no voy a entrar en este tema ahora, pero es importante acostarse pronto, porque los primeros ciclos de sueño son más profundos, digamos. Entonces es más reparador, aunque duermas las mismas horas. Pero no es lo mismo dormir de 10 a 6 de la mañana que de 12 a 8 de la mañana, por ejemplo. Es mejor el primero, que de 10 a 6. Y entonces aquí ya tenemos dos de los factores que lo que decíamos ayer, que alteran, bueno, más las toxinas. ¿Te acuerdas que hablamos también Sí. de todos los productos tóxicos a los que estamos expuestos? Y todo esto es lo que hace que pues que esta transición, que es lo normal que nos pase en esta época de la vida, pues sea un poquito más agitada. Pero básicamente porque no respetamos lo que el cuerpo necesita, tanto en cuestión de nutrientes como en ritmos, ¿no?, internos. Déjame decir dos cosas que se me han ocurrido cuando te escuchaba. Sí. Y una es que los que estén escuchando dirán, bueno, luz azul, yo no pongo luz azul, pues ya está, ¿no? Y no era eso, ¿no? Sino que justamente cuando el sol está cuando más luz da, al mediodía, tiene muchos más componente azul que cuando está amaneciendo o durante la puesta de sol. Y ese componente azul impacta en nuestra retina y produce esas activaciones que son absolutamente maravillosas porque funcionan solas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si estamos expuestos a luces LED, por ejemplo, que también tienen mucha luz azul, o los fluorescentes, que cada vez hay menos, que también tienen mucho componente azul, pues, aunque tú no lo veas azul, pues entonces estás activándote y te metes en la cama y no sabes por qué no acabas de dormir. O incluso aunque duermas, si pudieras medirlo, no descansas igual. ¿Vale? Has dicho lo de la luz azul y quería un poco aclarar. No, genial. O sea, me parece muy bien lo que has explicado porque es así. Parece que no. No, es que no es luz azul. No, es exactamente lo que acabas de decir. Es bueno, no sé cómo se dice en términos científicos, pero bueno, es esa predominancia, ¿no?, de tonos azules que eso se ve, como la luz al amanecer y como es al atardecer. Entonces nosotros necesitamos hacia el final del día más tonos rosas, naranjas, rojito, ¿vale? Y ahí ya aprovecho, mira, ya digo un truco muy fácil, que es no usar gafas de sol durante toda la mañana porque estamos muy poco expuestos a luz directa, y sí empezar a utilizar las gafas de sol a medida que pasa el mediodía, o sea que ya vamos para no sobreestimular la retina. Sí. Eso es importante de decirlo. Y sobre lo que has dicho de cenar antes, es que yo, es que es tan difícil, y más ahora en verano, ¿no? Yo me estoy peleando con las amigas, con las madres de las amiguitas de mi hija, ¿no? Decir, bueno, cenamos a las 9, cenamos a las 10, no sé qué. Y yo, ¿por qué no cenamos un poco antes? Hombre, no, queda mucho día. Y yo creo que es simplemente hacer el clic, que lo tenemos que hacer todos, de cenamos y seguimos viviendo. O sea, no es cenar porque ya no hay nada más que hacer en el día, no, cenamos, seguimos haciendo cosas, seguimos estudiando, yo qué sé, lo que sea que tienes que hacer, jugar en casa de los niños, y después te vas a dormir pero que has hecho la digestión, porque es que no es lo mismo para nada. No. Esto es una de las cosas que además está ya más que demostrado
en diversos estudios y en diferentes ámbitos. Y a mí una de las cosas que más me impresionó cuando escuché a uno de los expertos, el doctor Bredesner, expertos en Alzheimer, o sea, en una cosa que insistió es 3 horas antes, o sea, cenar 3 horas antes de irte a la cama, mínimo. Y dije, yo pensaba, estaba allí en Londres escuchando y digo, madre mía, esto en España a ver cómo lo hacemos, porque porque de verdad que es una de las que parece una recomendación muy fácil, pero a mí es de lo que más me cuesta convencer y motivar a los clientes que lo importante que es. Claro, tú piensas, si los niños se van a dormir a las 9, en el caso mío, yo en verano me he relajado y le dejo ir a dormir a las 10. Sería cenar a las 7. Si se van a dormir a las 9, sería cenar a las 6. Eso no se está haciendo. Claro, los niños, esto es otra de las cosas que tiene que ver un poco con la gestión de la insulina. Los niños son más sensibles a la insulina, quiero decir que no tienen, pueden gestionar los azúcares y todo lo que coman mucho mejor, o sea, lo procesan mucho mejor. Nosotras, digo nosotras y nosotros ya a partir de una determinada edad nos hacemos más resistentes a la insulina y es cuando aparecen estos problemas de prediabetes o incluso diabetes tipo 2, que tiene que ver con el estilo de vida. Entonces, los niños, bueno, pues como lo queman todo más rápido, no, a lo mejor no hace falta, ¿no? Que, digo en general, para los que tengáis niños, pero los mayores, sí, los mayores sí que se nota un montón y además en el largo plazo. A lo mejor no inmediatamente, que también, porque lo notas en la calidad del sueño. Sí. Entonces, si digieres antes, duermes mejor, ahí ya estás disminuyendo los niveles de cortisol porque duermes mejor, el cuerpo no tiene tanto estrés y ayudas también a regular otras hormonas, voy a decir otras dos, ya no más, que es la leptina y la grelina, que regulan el apetito. Y estas tienen, o sea, se mueven muy bien dependiendo de cómo durmamos. Y está también muy demostrado que no dormir o baja calidad de sueño engorda, o sea, así de claro. Mira. Cuando que no es el mayor de los problemas, para algunas personas sí, pero para mí lo principal es el efecto que esto tiene a nivel cerebral y a nivel cognitivo. Esto es lo que dura, si pasa durante años, esto es lo que después, sobre los 70, aparecen síntomas, ¿no? De demencia y demás que hablábamos, pero esto se ha originado muchos años antes, ¿no? Por esta continuidad en dormir mal, en tener baja calidad de sueño. Entonces, una de las primeras recomendaciones que hago y que es también parte de este reto 10, que os decía ayer que voy a poner las horas de las comidas, es cenar o intentarlo por lo menos, porque cualquier cosa que hagamos va a ser mejor que lo que hacíamos antes, 3 horas antes, para así también ayudar al sueño, o sea que ya estamos incidiendo en otro aspecto importante que es reducir los niveles de cortisol, reducimos los niveles de insulina también y lo que pasa es que al día siguiente, que es una de las cosas que quiero introducir, es lo que llamamos, ahora está muy de moda, el ayuno intermitente, que más bien sería una ingesta restringida durante unas horas al día, más que ayuno intermitente puede dar pie no sé, a malas interpretaciones. No es un ayuno, o sea, es un ayuno porque no comes, pero claro, no comes porque estás durmiendo. Entonces, la idea es poner la hora de la cena, la hora de ir a dormir y la hora de la comida del desayuno. De manera que para los que nunca lo han hecho, empiecen con un ayuno intermitente de al menos 12 horas. Y estas 12 horas se cuentan desde que terminas de cenar, o sea, desde lo último que pones de comida en tu boca, hasta la hora de la mañana del desayuno en que empiezas a comer sólidos. Este es, digamos, el ayuno intermitente mínimo. Porque esto del ayuno intermitente también se ha puesto muy de moda por muchas celebrities y de repente hacen 16 horas sin comer y esto es como hacer ejercicio, ¿no? Tú que corres, dices, tú no puedes levantarte del sofá y ponerte a correr 5 kilómetros. O sea, tienes que ir entrenando poco a poco. Bueno, pues esto es igual. Tienes que ir entrenando el dar la señal al cuerpo, que realmente es lo que quiere, pero no está acostumbrado a tener periodos más largos sin comer, para que haga todas estas funciones que decíamos antes de autolimpieza.
Entonces Y, empezamos con 12-12. y una advertencia a navegantes, que yo ya he pasado por eso también, con las creencias de nuevo, ¿no? Que puedes empezar a pensar, ay, es que necesito glucosa porque estoy que no rindo, porque tengo una sensación aquí y allá, y no necesitas glucosa en absoluto. A lo mejor necesitas beber un poco, y si Uy, necesitas sí. comer algo, desde luego no es glucosa lo que necesitas en ese momento, pero es que lo he oído tantas veces decir, es que no puedo más, necesito glucosa. Y claro, te lo crees y entonces pues arrancas con lo primero Sí, dulce que encuentras, ¿no? sí, sí, pero bueno, un poco tocamos el paradigma que mencionabas tú la sesión anterior de, ¿no? de las grasas son malas, pero todos los azúcares, buenos azúcares, estos hace falta porque el cerebro, claro, sin azúcares morimos. Exacto. Va a ser que no es así. Yo también lo pensaba así, ¿eh? Yo llegué a estudiar a la universidad pensando que había que comer 5 veces al día y la primera vez me acuerdo perfectamente de esa clase magistral de que, a ver, ¿a quién se le ha ocurrido esto? Y la demostración de este hombre, digo, wow, entendido. Y ya me quedó grabado. Y el primer cambio fue en mí, claro, que vi muchísima diferencia, porque yo también era de picar todo el día. Cosa saludable, ¿eh? Todo almendritas, frutos secos, todo esto, pero vamos, no, nada que ver cuando empiezas a estabilizar realmente los niveles de azúcar y cómo se comporta a nivel cognitivo, de humor, estado emocional, el cerebro. Realmente el cambio es Mm, muy importante. sí, doy fe, doy fe, Das fe. doy fe, sí, sí. ¿Y qué nos quedaba? Bueno, esto es lo primero, ¿no? Lo que decimos ya los truquitos que son los más efectivos. Cenar 3 horas antes, irte a dormir, por ejemplo, esto ahora en verano a las 8 de la noche, como muy tarde, y te Cenar. acuestas a las 11, cenar. Ujú. Y entonces nos acostamos a las 11, con lo cual ya el desayuno sería a partir de las 8:30 de la mañana. Me Perfecto. pregunta, creo que es tu amiga Cristina, ¿no? Digo, como tiene que ver con esto Sí, del ayuno, ya le sí. contesto. Venga, dale, dale. Digo, ¿desayunar un café con leche? Sí, es romper el ayuno. Por la leche, si tomas el café solo, no es romper el ayuno. Ni un té. Le puedes poner un poquito de aceite de coco. Eso no rompe el ayuno. Pero bueno, también esto lo hablaré más en el curso, pero el café, cuidado, café y hormonas, no a todas mujeres les sienta bien. Aunque el café tiene muchas propiedades y puede ser muy interesante, en el caso de regular hormonas, es una de las sustancias y ahora ya aprovecho y menciono el alcohol. Esto sí que ya se ha visto que incide de una manera muy negativa y al igual que fumar, el fumar adelanta la edad de la menopausia y hace que sea pues más agresiva en cierto modo. Entonces el café, cuidado, hay gente que sí, hay gente que no, es muy, muy personal. En el reto 10 lo vamos a sacar y bueno, y los que queráis seguir tomando café tenemos la opción de tomarlo descafeinado ecológico, porque sí que el café lleva muchísimas toxinas y además si es descafeinado, el método de descafeinarlo, si no es bueno, un poco cuidadoso, que lo hacen con agua, pues también incorpora muchas toxinas. O sea, que si tomas café descafeinado ha de ser ecológico, seguro. Pero bueno, ya Yo, digo, durante el reto lo vamos a sacar. vale, Mm. yo Tú darle ya un... pasaste por... Bueno, yo reconozco que en este momento estoy tomando café, uno al día, porque me vuelve loca, aunque no me sienta muy bien el café a mí, soy muy sensible al café. Mm. Pero sí que es verdad que cada vez que hago un reto contigo, dejo el café y me preparo achicoria. Y Achicoria es otra, sí, sí. Ujú. achicoria con agua, un poquito de canela y un poquito de aceite de coco, y lo bato en la batidora esta de la leche para hacerte el café. Y me sabe riquísimo, la verdad es que me sabe Riquísimo. riquísimo, sí, Sí, la chicoria es todo un descubrimiento, que esto se tomaba, ya sabes, antes de la sí. guerra o en la época de la guerra, cuando no había café, y tiene muchísimas propiedades a nivel de flora intestinal, como fibra prebiótica, además de que no tiene cafeína en absoluto, con lo cual es una muy, muy buena opción. Sobre todo para los que nos gusta el ritual del café. Eso, el ritual. Es que el ritual El es ritual, importante, ¿eh? Te sientas, tal. importantísimo. Sí. Por eso, Hay por que eso siempre hay respetarlo. que buscar, sí, sí, respetarlo y buscar alternativas. ¿Y qué estábamos hablando? De las horas, ¿no? Lo primero, las horas de cenar, la hora de acostarse, hacer ayuno intermitente para empezar 12 horas. Bien. En relación con lo que es la dieta, y aquí tengo un par de preguntas ya de gente que me lo mandó hace un par de días, que me preguntan cuál es la dieta más adecuada
o más equilibrada, no me acuerdo, en época de menopausia. Pues así, resumidamente, como todo, siempre hay un componente personal, dependiendo de las necesidades específicas de esa persona, porque no existe la dieta universal mágica. O sea, hay como unas bases y unos principios que son los que, ¿no?, deberían funcionar y que funcionan bien, pero siempre hay que adaptarlo a cada persona. Esto es la parte que es más de autoconocimiento también, ¿no? De que tú vayas experimentando las cosas y ver, pues a mí esto me funciona, esto no. Y lo que decimos siempre depende de la época de la vida. Entonces, en esta época de la vida y también para los hombres, o sea, a medida que ya a partir de los 50, lo ideal es esto, es cuantos menos azúcares, menos almidones, menos harinas, o sea, menos insulina, mejor. Pero esto, como decíamos ayer, no es simplemente decir, pues los saco y ya está. No, no, es que tienen que ser reemplazados por grasas. Y ahí es donde rompemos la cabeza con esto del paradigma de las grasas, por esta, bueno, sí, creencia, es una mezcla de creencia y mala información de que las grasas efectivamente tienen más calorías, pero es que el cuerpo gestiona esas calorías de manera diferente, con lo cual no tiene el mismo efecto. ¿Y cuál es la clave? Muy, muy, muy resumidamente, porque al consumir grasas, tu cuerpo no segrega insulina. Y si no segrega insulina, ya tenemos un problema menos en lo que es acumular esa grasa. Pero la idea es que las grasas reemplacen a los azúcares como fuente de energía en el cuerpo. Y esto es la dieta general, o sea, que sea más rica en grasas, en proteínas también, pero no tanta quizás como en época de desarrollo, o sea, tiene que haber proteína en cada comida, pero tampoco hace falta que sean unas cantidades, ¿no?, exageradas. Y después lo que digo siempre, un plato, más de la mitad del plato es verdura de todos los colores para mantener también contenta nuestra flora intestinal, porque nuestra flora intestinal, que no lo he mencionado, pero la flora intestinal tiene mucho que ver también. La verdad es que sirven para todo, esta flora intestinal, este mundo con el que vivimos aquí, pero la flora intestinal tiene mucho que ver también en la gestión de las hormonas, del equilibrio hormonal. Entonces, todo eso sería, yo creo, los principios básicos. Más grasas. Las grasas, date cuenta también, es que son esenciales para la estructura de la célula, para la membrana celular y para el cerebro. Entonces, y porque en la grasa van vitaminas como la vitamina A, D, E, K y sobre todo la vitamina A, la vitamina D, la vitamina K, son también imprescindibles para sintetizar hormonas y para que esas hormonas se comuniquen de una manera efectiva con la célula. Entonces, las grasas es que, vamos, no sé cómo decirlo más alto, más claro, o sea, es que es imprescindible. Pero no solo grasas vegetales, aquí también hay que empezar a entender que las grasas saturadas son muy importantes. De hecho, son el 50% de la membrana celular está formada por grasas saturadas. Esto fue para mí también un cambio de paradigma. ¿Te acuerdas cuando empecé a trabajar contigo y decía, no, pero saturadas no, porque saturadas colesterol? Hasta que, claro, entendí que la inteligencia de la célula está en la membrana, que es la que decide lo que entra, la membrana de la célula, que es lo que decide qué entra, qué sale, que es fundamental para el buen funcionamiento de nuestro organismo, y que si esas grasas saturadas son de calidad, pues son necesarias. El problema es cuando esas grasas vienen de grasas trans, ¿no?, que están de la bollería industrial que lleva allí 3 meses en la estantería del supermercado. Tengo una pregunta, Marta. Dime. Yo. A ver, cuando hagamos el reto el 25 de junio, ¿no? Sí, el reto es online, va a ser todo online, es del 25 de junio al 5 de julio, 10 días. Vale. ¿Voy a poder hacer vida normal o tengo que cambiar de estilo de vida durante esos 10 días? Bueno, tu vida normal porque ya haces casi todo de lo que vamos a hacer en el reto, solo que es un paso más allá. Para algunas personas es cambiar el ritmo de vida simplemente por lo que decimos de que tienen que cenar antes. No sé si te refieres a esto o no, en qué estás pensando. De hacer deporte, de trabajar. De esto igual. Sí. Vale. De esto lo mismo. Lo que va a cambiar son más la atención y experimentar el efecto que tienen estos cambios de horarios, aparte del cambio de contenido, ¿no?, de dieta, de más grasas, pero también el cambio de los horarios a nivel de
nuestro nivel de energía, de descanso, de humor. Todo esto también lo vais a ver porque sabes que a mí me gusta mucho medir antes y después, soy un poco obsesiva con esto, pero creo que es importantísimo porque después nos olvidamos de cómo estábamos al principio y es importante hacer unos cuestionarios para, bueno, más o menos tomar nota de cómo estamos al principio y cómo estamos al final. Y como decía, yo antes hacía los grupos o los programas detox que son de 4 semanas y ahí, bueno, los cambios son espectaculares a todos los niveles. Y cuando empecé a hacer estos retos más cortos de 10 días, bueno, yo misma me sorprendí de los cambios que hay, positivos. En 10 días, ¿eh? Es realmente impresionante. Como el Sí, cuerpo diciendo, qué bien, sí. que me Es que escuchan. Uf. además el cuestionario es muy completo y preguntas cosas que no esperas que estén relacionadas con la comida, ¿no? Mm. Pero que luego cuando contestas antes y después dices, ostras, pues es verdad que he tenido un humor más estable. Pues es verdad que, o sea, un montón de cosas que a lo mejor no hubieras relacionado previamente, ¿no? Sí, esto es importante también. Hay gente que le gusta hacer cuestionarios, esto es como todo, y hay otros que se resisten. Pero bueno, insisto, doy mucho la lata con esto. Haced el cuestionario antes y después. A mí también me sirve mucho que lo hagáis porque así tengo estadísticas de cuáles son las áreas donde más se ve esa mejora. Muy Pero bien. es muy interesante para tu propio viaje, ¿no? Personal de autoconocimiento. Muy bien. ¿Y qué más iba a decir de, bueno, otro tip es esto de comer más grasas y menos azúcares, los horarios y el horario, o sea, el horario de la cena y el horario de irte a dormir. Y bueno, otra cosa que ahora solo quiero mencionar, pero creo que es importantísimo, es la cuestión del ejercicio para la prevención de osteoporosis, que caminar, correr, todo esto está muy bien, pero hay que hacer pesas. O sea, algo que sale clarísimo en los últimos estudios es la necesidad de ejercitar el músculo para prevenir la osteoporosis. La osteoporosis es un problema bastante difícil de gestionar una vez que ya está en proceso, o sea, cuando ya tienes osteopenia o osteoporosis. Es muy difícil revertirlo. Por eso es importantísima la prevención y el ejercicio para desarrollar masa muscular, que además esto te hace también más eficiente con la insulina, o sea, está como todo ligado, es importante. Sea utilizando tu propio peso corporal, sea utilizando pesas, pero hay que levantar peso. Aparte que los músculos también son productores de un montón de sustancias Sí. que regulan un montón de cosas y cuanto más músculo tengas, pues más Sí, potencia, ¿no? sí, no, esto se puede ser, no soy yo la experta en ejercicio, a lo mejor traemos un experto en ejercicio A que ver si se deja. a ver si se deja y nos Sí, cuenta más, pero es algo que, bueno, leyendo los estudios digo, esto hay que decirlo, no, ya hago ejercicio, me muevo, sí, por supuesto, pero el peso es fundamental, el ejercitar el músculo, o sea, generar más masa muscular, porque se pierde muy rápido a partir de esa edad. sí. Vale. Marta, me has dicho que te recuerde que tienes preguntas previas a Gracias. esta sesión. Sí, porque creo que de esto ya no quería entrar en más cosas. Ah, bueno, un apunte, pero está relacionado con alguna de las preguntas que me hacen. Me preguntan por algún suplemento para la menopausia, como es el reishi, que es una seta o un adaptógeno que es muy interesante. Yo lo utilizo mucho, lo utilizo yo conmigo misma y está muy bien por muchas razones. Pero me gustaría decir que antes de ir a suplementos, porque es caro, o sea, un reishi bueno es caro. Entonces, antes de ir a suplementos, que realmente los suplementos es esto, suplementan una dieta. Entonces, es como siempre, empecemos la casa, por favor, por ¿cómo se llama? Los cimientos. Por los cimientos, gracias. Entonces, por los cimientos. Construyamos esto pues con los cambios lo más sencillos, empezar desde lo simple, desde lo básico, que son estos cambios de alimentación, cambios en estilo de vida y otros minerales que son básicos, como por ejemplo el magnesio. El magnesio es imprescindible para la gestión adrenal, para la gestión nerviosa, ¿no? Todo lo que hablamos ayer del estrés crónico, que en esta época es como que ¡fum!, se desborda. Entonces, empecemos por suplementos que son más básicos, como el magnesio. Y de hecho, en el reto 10 lo voy a recomendar y voy a explicar qué fórmula, porque hay varias formulaciones. Hay citrato de magnesio, hay bisglicinato de magnesio, que son los que se absorben mejor, y cada uno sirve para unas cosas, uno para una cosa y otros para otra, y las dosis. Entonces, reishi, sí, yo soy fan total del reishi,
pero empezar con suplementos básicos. Marta, tenemos una pregunta aquí en directo Dime. de Carle que dice, ¿el yoga ayuda a la masa muscular? Ay, Carlene, creo que es Carlene. Hola, Carlene. ¿Ayuda a la masa muscular? Depende del tipo de yoga, porque el tipo de yoga también es importante. Yo creo que ya sé a cuál se refiere ella, que es el yoga Iyengar. Y en el yoga Iyengar sí que mantienes la postura, tienes que tener activos los músculos y utilizas el cuerpo, es lo que decía antes, utilizas el cuerpo para desarrollar, o sea, tu propio peso corporal para ejercitar el músculo. Sí, pero yo, por mi experiencia personal, que he practicado yoga mucho tiempo, he visto un cambio importante cuando he pasado de practicar yoga y Iyengar, que lo sigo haciendo, pero además añadir pesos de pesas, o sea, de ejercitar el cuerpo con peso, con más peso. Compaginar, como Sí, siempre. compaginarlo. No antes cuando era más joven, pero ahora sí que he visto un cambio importante, ¿eh? Ok. Estas dos cosas son importantes, combinarlo las dos. Pero ya todavía es joven, puede con el yoga le llega. ¿Qué más me falta? Bueno, otra cosa relacionada con esto es con el bíceps ciscano, que en esta época que nota un aumento de peso, más grasa y menos músculo. Es lo que venimos diciendo. En esta época sí que de esta época vital vamos a tener esa tendencia a generar más grasa, por lo que explicamos ayer, porque el tejido adiposo también se va a utilizar para generar estrógenos y lo que se hace, si tú no ejercitas el músculo, perdemos esa masa muscular en detrimento de un aumento de grasa. Entonces, importantísimo reducir lo mismo, reducir azúcares para no generar más insulina y generar un exceso de grasa, que ya va a ser esa la tendencia de por sí, y ejercitar el músculo para seguir aumentando la masa muscular, ser más sensible a la insulina y no perder la masa muscular. Es que esto es como, ¿no? Como dicen en inglés, o lo ejercitas o lo pierdes. El cuerpo es así. De todas formas, yo creo que el ejercicio aeróbico también ayuda a eso, a regular, aunque no genere músculo, no tanto. Sí que es verdad que cuando haces ejercicio aeróbico, el que te guste más, tienes un equilibrio mayor sobre la cantidad de grasa que acumulas, o por lo menos esa es mi experiencia personal. Sí, porque eres más sensible, como te decía, eres más sensible, o sea, tu cuerpo es más eficiente, digamos, en gestionar pues la insulina, ¿no? El funcionamiento en general. A nivel cerebral es brutal, o sea, a nivel de estado de humor es brutal. Y después hay otro elemento que es el sistema linfático, que ya no voy a entrar ahí, pero es que el sistema linfático también ayuda a eliminar todas esas toxinas. Entonces, es como que todo funciona mejor. Está fluido con el ejercicio aeróbico, pero el peso, por eso quiero insistir, el ejercicio aeróbico sí, pero el peso a veces no le hacemos caso, o es para gente que está al gimnasio y levanta cosas, ¿no? Y se pone en cachas. No, hay que realmente trabajar la masa muscular. Es una vez más compaginar, porque yo creo que Sí. solo pesas o solo aeróbico no es suficiente, pero yo no me quedaría con solo pesas. Yo creo que todo es importante, sobre todo también a nivel cognitivo, ¿eh? El Sí, sí, ejercicio sí. es brutal. La reserva cognitiva que puedes Sí. acumular simplemente caminando todos los días. Sí, no, no, impresionante. Yo, desde luego, cuando ya te digo, tuve una temporada que hacía CrossFit, ahora ya hago menos, o sea, hago menos, lo hago de otra manera, pero el paso es lo que te decía, de venir practicando yoga durante años a empezar a hacer CrossFit, que combinas todas las disciplinas, aeróbico, pesas, equilibrio, ¿no? Más gimnástico, o sea, el cambio fue impresionante, fue otro salto cuántico. Para mí fue primero el cambio de dieta y el segundo fue este tipo de ejercicio. Realmente fue increíble. O sea, que muy recomendado. Pero a ver si convencemos a esta persona Sí, experta en ejercicio que nos explique más, que yo no tengo, o sea, yo tengo mi experiencia personal, pero no soy experta en esto. vale, lo intentaremos. Aquí tenemos otra, ¿eh? Dime. Soy una devota, dice Tina, mi Cristina, mi amiga, dice, soy una devota devoradora de frutas. Supongo que esos azúcares también hiperestimulan la insulina, ¿no? Gracias. Sí, Cristina. Sí, un exceso, que esto es lo de siempre, un exceso de fruta es lo mismo. La fruta tiene glucosa, sacarosa y esto se requiere de sacarosa fructosa, que es de la fruta fructosa, y se requiere de insulina para poder gestionar parte de esos azúcares. ¿Tiene fibra? Sí, con lo cual, digamos, la gestión es más lenta, más equilibrada. Por eso digo, un exceso de fruta. El problema
también es como estamos diseñados como seres humanos. Si no seguimos el ritmo de las estaciones, el comer fruta, mucha fruta todo el año, es donde también esto puede contribuir a un desequilibrio, porque comer fruta es más de época de verano, cuando hay un exceso de fruta, con la idea precisamente, ¿no?, de producción de fruta de los árboles, con la idea de comer cuanta más haya, ¿no?, hincharnos porque está ahí disponible, pero ¿eso qué va a pasar? Pues se acumula como grasa el exceso y esto nos da las reservas para poder gestionar el invierno, el frío del invierno y la carestía de comida que solía haber antes, no ahora, pero antes, cuando vivíamos en cavernas y en la sabana, sí. Entonces, pensar que nuestro ADN sigue estando regulado por esos ciclos. Entonces, aunque ahora haya fruta disponible todo el año, un exceso en el consumo de fruta no nos ayuda. Y mira, tenemos otra, Marta. Dime. Nos preguntan por nadar. Está claro que el tema deporte va a tener que ser un tema de un té. Sobre Apuntamos. nadar. ¿Qué opinas tú de nadar para la construcción de músculo? Sí, pero es lo mismo. Yo creo, ahí tienes la resistencia del agua, pero si tú ves que a ti eso no te llega porque ves que vas perdiendo masa muscular, esto es una señal de que necesitas otro tipo de ejercicio, es lo que decimos. Mi único problema con nadar siempre es lo que echan en las piscinas. O sea, no es lo mismo nadar en el mar que nadar en piscinas que están tratadas con cloro, especialmente cuando hay problemas de tiroides, porque son incompatibles el cloro con otros minerales que son esenciales para el funcionamiento de tiroides. Entonces, el cloro aquí funcionaría como una toxina que al estar expuesta de manera continuada puede también alterar nuestras hormonas. Entonces, hay que ver cada caso, y dependiendo de la piscina también. Ahora cada vez hay más otros tratamientos un poco más alternativos. De piscinas, dices. De piscinas, sí. Sí, hay las piscinas de sal. Esto es otra cosa ya, pero el estar expuesta a cloro, si vas a nadar muy a menudo, también hay que tenerlo en cuenta. Ok. ¿Tenemos más preguntas? Sí, aquí hay otra en directo también. De Carlene, me parece. Hola de nuevo. Estoy viendo de introducir kefir en mi dieta. ¿Recomiendas comprar el hongo en sí, bueno, la bacteria, e ir añadiendo a la leche o vale con el kefir de supermercado? Perdona el cambio de tema. Vale, Carlene, te contesto rápido. Lo mejor es hacerlo en casa. Tiene mucha más potencia probiótica que los que vienen en el súper, porque en el súper no pueden aguantar toda la potencia, si no estallaría el tarro, básicamente, del exceso de fermentación. Entonces, si lo puedes hacer a partir de esos nódulos, que sí, efectivamente es una mezcla de bacterias, no es un hongo, pues entonces mejor. Sí. Listo. Vale. Creo que no me queda ninguna más. Bueno, Elena también me preguntaba de suplementos, lo mismo, más en relación, pues esto, colágeno, calcio y demás, para la osteoporosis. Hay mucho énfasis a nivel médico de dar calcio, cuando para mí el problema es eso, enfocarnos demasiado en el calcio, que puede ser que necesites, pero no prestar atención a otros minerales que son esenciales para que ese calcio se fije en el hueso, porque si no se fija en el hueso puede hacer muchísimo daño a nivel arterial. Entonces, hay que tomar magnesio, hay que tomar boro, hay que tomar vitamina K, vitamina D y algo de calcio. Pero yo soy más partidaria de tomar el calcio de los alimentos, no de suplementos. Y otra vez lo mismo, empezar con lo básico, no lo que estamos hablando. Reducir azúcares, tomar más grasas, subir la calidad nutricional de nuestra dieta lo máximo posible. Esto es realmente por donde hay que empezar. Y las horas. La soja, hay varias preguntas sobre la soja. Este es un tema que también lo tocaré en lo que es el reto 10, pero es un tema que da para mucho porque ha habido muchos estudios, sigue habiendo. Pero en conclusión, lo que se sabe hasta ahora es que, y las ventajas, ¿te acuerdas que ayer lo comentamos? Creo que fue una pregunta de tu amiga Cristina, sobre en las mujeres asiáticas que comen soja. No toman leche de soja, ni yogures de soja, ni harina de soja, sino soja fermentada, que es otra cosa totalmente distinta, como es el tofu o el tempeh o el miso. Esas son las formas de soja que si tú tomas legumbres y tomas soja,
puede ser interesante. Pero los efectos a nivel positivo que ejercen sobre esto, disminuir ciertos síntomas de menopausia, es porque estas mujeres las consumen desde pequeñas. O sea, no es que ahora te pongas a consumirlo a partir de los 50 y ya está. No, es que el efecto ya viene desde antes, por muchos efectos positivos que tiene en el organismo el consumo de fitoestrógenos y de otros componentes que tiene la soja, que son favorables para la regulación hormonal. También cómo lo combinan ellos, o sea, es que cómo lo combinan en la alimentación con determinado tipo de verduras y condimentos hace que sea todo más equilibrado. Y creo que nada más, creo que tengo todas las respuestas, bueno, todas las preguntas que han hecho hasta ahora. Sí, la persona que había preguntado sobre nadar ha dicho que sufre de Hashimoto. Bienvenida, porque ya somos dos. Yo también tengo Hashimoto. Pues cuidado con los cloros. Cuidado con el cloro. Si es posible cambiarse a una piscina con sal o nadar en el mar, mejor. El Hashimoto es una tiroiditis autoinmune que destruye el tiroides. O sea, la causa es una enfermedad autoinmune. Lo digo porque Hashimoto queda como, ¿eso qué es, no? Sí, no, muy bien la aclaración. Sí, es una de las formas de hipotiroidismo más común, en la que precisamente tu propio cuerpo ataca el tejido de la tiroides, y eso es una alteración de la función tiroidea por un desequilibrio autoinmune. Entonces, como lo descubrió este hombre Hashimoto, que por cierto existe ese pueblo que yo pasé cuando estuve en ¿Ah, Japón sí? ahora en octubre, y digo yo, Hashimoto. Existe un pueblo con ese nombre y un señor que descubrió esta relación. Y claro, en estos casos, por eso digo, hay que prestar atención a todas estas toxinas, igual que las pastas de dientes, los cosméticos, la higiene personal, o sea, todas las posibles toxinas externas, el agua, que también viene con cloro, la calidad de tu agua que bebes, porque esto interfiere también en la función tiroidea. Entonces ya sabes, siempre que hay que abrir un poco el zoom aquí, ¿no? Cuando tratamos un problema y no verlo de una manera reducida, sino ampliar la visión. Ayer hablamos del teflón y me quedé alterada. Ahora tengo que ver mi pasta de dientes. Sí, lo del teflón en el Cada Club día aprendo eWellness, algo. en el Club eWellness viste que también alguien lo Sí. comentó. Digo, me he quedado muerta con esto del teflón. Pero es verdad, yo también, ¿eh? Cuando lo vi digo, no puede ser que se lo pongan. Pero bueno, esto es tan fácil como lavar la ropa antes de ponerla varias veces y por lo menos te sacas bastante de esto. Sí. En general, o sea, no comprarse ropa y ponérsela, sino te la lavas varias veces y ya sacas bastante de estos sprays o lo que le pongan. Pues si te parece, resumimos un poco en qué consiste el reto, porque ayer también me preguntaron cosas y dije, hoy os lo explico más en detalle, y aprovechamos los últimos 5 minutos que tenemos para, bueno, hacer un resumen de en qué consiste. Entonces, son 4 sesiones online, son sesiones en Zoom, en esta plataforma que es Zoom, donde voy a dar una clase como si fuera presencial, con un PowerPoint en el que se comparte la pantalla, y de estas hay 2 sesiones, la de comienzo y la del final del reto. Y después hay 2 sesiones que haré desde la cocina, que será eminentemente práctica, para enseñaros alimentos, alguna preparación que a lo mejor para que veáis, pues estoy pensando en el pan cetogénico, para que veáis cómo es la textura antes de meterlo en el horno, o sea, cosas que os ayuden, ¿no? A que sea más fácil, pues sobre todo para gente que no está acostumbrada a hacer este tipo de alimentación. Y planificar los menús también, hablaremos de planificación, que esto ya sabes, ¿verdad? Que es clave el estar organizada, la compra y la preparación. Entonces tenemos 4 sesiones online, la primera el 25 de junio, después 2 que son a mitad, o sea, es el domingo. Bueno, están todas las fechas en la página web y en el Instagram, en el link de la bio está también un link directo al programa donde lo podéis ver. Y la última sesión es el domingo 5 de julio, ¿vale? Donde haremos un resumen de todo lo conseguido después de que habéis acabado los cuestionarios, de ver ahora los resultados, y veremos sobre todo en la de cierre cómo continuamos, ¿no? Hacer un resumen de lo que ha funcionado, de cómo continuar, y también ahí ver cuáles son nuestras dificultades, porque esto es importante, ¿no? Saber dónde han estado las dificultades para continuar este estilo de vida. Entonces es también una toma de conciencia, esto que nos gusta tanto, Mar.
lo de tomar conciencia de, ¿no? de todo de lo que hemos hecho, de lo bien que nos ha sentado, pero dónde están nuestras dificultades, pues por ejemplo esto, ¿por qué nos cuesta tanto cenar, ¿no? temprano, más temprano, o irnos a la cama más temprano? Y ahí, pues al identificar esas dificultades también puedes empezar a buscar soluciones, ¿no? para seguir en Sí. ese ritmo de vida. Y ¿Y qué más? nos ayudarás después para ver qué hacemos después cuando nos dejas de la mano. Sí, Que sí, por eso se hace un poco resumen de todas las alternativas que tienes. Hay una opción extra que he puesto que también, que si alguien quiere continuar, os doy otra semana de menú cetogénico con una sesión de coaching de 30 minutos para continuar otra semana. Entonces esto es como un poco un extra para el que quiera. Si no, pues con lo que ya hemos hecho, créeme que hay bastante material para continuar. En la primera sesión voy a incidir un poco más en profundidad en esto, en cómo es la biología, la bioquímica de la menopausia y de estas hormonas del cortisol y la insulina y los estrógenos, cómo interactúan, y, y los nutrientes esenciales que son importantísimos para sintetizar hormonas. Esto va a ser en la primera sesión. Vais a estar acompañadas todo el tiempo, o sea, por mí, que esto es lo bueno de hacerlo en directo, o sea, que las sesiones son en directo, aunque se graban y quedan disponibles hasta un mes, pero el acompañamiento durante esos 10 días es continuo, porque hay un grupo de WhatsApp cerrado, donde estarán todas las participantes y donde estoy yo haciendo un poco el seguimiento de todo el proceso. Entonces estáis acompañadas. Os doy el menú, por supuesto, las recetas, las listas de la compra y, como digo, voy a añadir estas 2 sesiones en directo desde la cocina, desde mi cocina, para ayudaros a ponerlo en marcha. Esto eminentemente práctico. ¿Y una qué cosa más? Dime, que me dime. ayudó muchísimo en los procesos que he hecho contigo en grupo es que en Mm. ese grupo de WhatsApp íbamos compartiendo fotos de nuestros platos. Ah, sí, sí, gracias, Y eso gracias. es muy Sí, sí. motivador Mm. porque tú motivabas a otras personas te motivaban a ti. Después Mm. aparecía siempre el dedo de Marta diciendo, ¿cómo podrías mejorar ese plato? Y es como, Es sí, verdad. no, está muy Sí. bien, es algo de verdad muy útil, Marta. Te lo digo para que los demás lo sepan, que te sientes muy acompañado. Sí, por eso yo ya sabes que soy fan absoluta de trabajar en grupo. Con todo lo que está pasando es como que, oh, Dios mío, ¿cómo lo voy a hacer? Por eso digo, pues nada, habrá que cambiar el sistema, nos adaptamos a la nueva situación y esta es, yo creo, la segunda vez que hago un reto de este tipo online. Pero bueno, el primero también ha sido muy interesante. Éramos pocas personas. Por cierto, hay un máximo de 15 personas precisamente para que, aunque sea en grupo, sea muy personalizado. O sea que solo se aceptan 15 personas y es parte de ese acompañamiento. Para mí es importantísimo. El grupo en sí, el acompañamiento del grupo, la motivación, la inspiración. Si no sabes cocinar, te dan una idea de por dónde vas. Si sabes cocinar, siempre te dan otras ideas de cómo hacerlo, cómo presentarlo. O sea que es un win-win, como dicen en inglés. O sea, solo puedes ganar con Sí. esto. Y de hecho, a raíz de todo esto, sabes que tengo el Club Be Wellness, que es una comunidad que se ha creado online con toda la gente que ha participado tanto en los grupos como en las consultas individuales. Y esa comunidad, los que quieren, claro, se mantiene y yo creo que es muy interesante este grupo, ¿no? Creo que tiene mucho valor. Sí, estoy ¿Qué de más me acuerdo. falta? Una cosita solo antes de que me olvide, que es contraindicaciones. No tiene contraindicaciones, excepto si hay alguien que toma medicación, me lo tiene que decir, ¿vale? Para yo tenerlo en cuenta. Voy a utilizar 3 suplementos muy básicos que en general no tienen contraindicaciones con ninguna medicación, pero aún así es importante para mí saberlo porque si hay medicación hay que saber a qué hora la toma, cómo la toma, para ajustar los horarios de las comidas, ¿vale? Entonces, esto es importante. Y bueno, también, pero esto yo creo que es también importante por si acaso señalarlo, si estás embarazada o estás dando el pecho, tienes un bebé, no es el mejor momento para hacerlo. No porque te vaya a pasar nada, pero es mejor que no, que ahora mismo no, que esperes. Y creo que esas son las 2 contraindicaciones más importantes. Haremos dieta cetogénica, por si no ha quedado claro, pero sí, haremos una dieta cetogénica, y ya digo, es un paso más allá de los que ya habéis hecho el cambio al plato saludable, que es reducir aún más los niveles de hidratos de carbono
tipo almidones y azúcares, no la fibra, pero los almidones y azúcares, y incrementar exponencialmente grasas. Esto es un poco resumidamente en qué va a consistir la dieta cetogénica. Pero bueno, habrá mucha más información en el reto, os explicaré en qué consiste, cuáles son los principios y bueno, y por qué es beneficiosa, ¿no? en este momento. Y creo que yo ya he dicho todo lo que tenía que decir, que tenía que apuntado, que no se me olvide. Creo que sí. Pues es que se nos ha pasado la hora otra vez. Yo no sé qué Otra hacemos. vez. Y queríamos hacer más cosas, pero ya... Sí. Claro, ya las haremos otro día. Imposible, no. Pero no. Mar, os lo digo, Mar tiene aquí pensada una visualización para ayudarnos en todo este proceso, que la queríamos haber experimentado hoy, pero creo que no nos va a dar tiempo para hacerla bien y relajadamente. Entonces, seguramente la vamos a añadir a muchos de estos regalos que vamos a tener con el reto 10, un regalo de parte de Mar, de la visualización. O sea que deseando escucharla. Me quedo con las ganas. Sí, con calma, todo llega. Con calma, sí, no, esto hay que hacerlo con Mira, tiempo y despacito. Marta, hay una pregunta, tenemos que ser rápidas. ¿Para la artritis reumatoide es recomendable esta dieta? Sí, muy recomendable. Dar cuenta que creo que lo dije ayer, es una dieta cetogénica saludable y antiinflamatoria en el sentido de que hay mucha diversidad de grasas, muchas grasas omega 3, para la artritis es imprescindible las grasas omega 3, y es sin gluten, que es uno de los principales culpables o contribuyentes de todas estas inflamaciones y la artritis también. Es sin gluten y sin lácteos para poder abarcar más personas que tienen intolerancia a los lácteos. No porque los lácteos sean malos, pero esto ya es otro asunto que ya no nos da tiempo a tocar. No todos los lácteos, la leche sí, no la recomiendo, pero hay todo un mundo de los lácteos y otra vez es importante el origen de los lácteos para que ejerzan un efecto beneficioso. O sea que sí, que totalmente recomendado para la artritis. Sí. Muy bien. Para cualquier situación antiinflamatoria. Es recomendado. Sí. Pues nada, están abiertas ya las inscripciones, tenéis toda la información, como digo, en la web, en el link de la bio, hay otro perfil que es de Linktree, ahí están toda la información. Y muchos de los temas que también tocamos estos días de la importancia de la protección solar, de cómo tomar el sol u otros temas, hay mucha información en mi blog, o sea, hay bastantes artículos sobre estas cosas, o sea que si queréis saber más, ahí podéis buscar información, recetas, también hay muchas recetas, así ya vais viendo de qué estilo son. Y nada más, deseando hacer este reto que empieza el 25, o sea que os espero. Los miembros del Club Big Wellness ya lo anuncié en el grupo, pero os lo recuerdo que los del Club Big Wellness, por supuesto, tenéis un detalle por mi parte y tenéis un descuento del 10% con un cupón que ya os puse en el grupo de WhatsApp. Yo creo que tenemos que despedirnos porque si no, no vas a poder grabar el vídeo, Marta. Sí, tengo que despedirme. Un beso muy grande. La próxima semana, ¿de qué vamos a hablar? Dilo tú, rápido. Vamos a hablar de algo que es alucinante que yo mencione, de la importancia de no hacer nada. Sí, eso. Vamos a hablar de esto, que está aquí también, hay mucho que hablar y comentar. Pues muchas gracias a todos otra vez, todos y todas, y un besito muy grande. Muchas gracias, Mar. Gracias, Marta. Chao. Adiós.